Dios es bueno y maravilloso. Vamos a ir a Juan 5:30. Juan 5:30. Juan 5:30. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviasten mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonios de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ya son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis ustedes creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mi palabra? Amén. Acá vemos a nuestro Señor Jesucristo hablándole a los fariseos y diciéndole que su juicio no era cualquier juicio, porque él no hablaba lo que él quería. Él hablaba lo que el Padre había dicho. ¿Qué decía Jesús? Lo que él hablaba era la palabra. Él no juzgaba según su vista, según lo que él pensaba, él juzgaba según lo que Dios decía. Estos judíos no lo recibían a él porque él hablaba la palabra, por eso no lo recibían. Pero Jesús decía que ellos no lo recibían, era porque ellos preferían estar bien unos con otros y hablarse cosas para agradarse unos con otros, pero no querían hablar la palabra de Dios para buscar, en vez de la gloria unos con otros, buscar la gloria de aquel que es el Padre. Eso era lo que decía Jesús. Y al 39 Jesús los manda a escudriñar las Escrituras. Escudriñen esas Escrituras porque ustedes tienen esa palabra allí y ustedes piensan que allí tienen la vida eterna y ya son las que dan testimonio de mí. Y esto es tremendo porque hoy vemos muchas doctrinas que tratan de relegar el nombre de Jesús, ignorando que las Escrituras hablan solo de Jesús. Toda la palabra desde el Génesis al Apocalipsis habla de Jesús. Jesús es la razón de ser de la palabra. Jesús es la palabra. Porque dice Pablo a los Colosenses que el Padre le agradó que en él habitase toda plenitud y que él tuviese la primacía y el primer lugar en todo, en todo. La gloria es de Cristo Jesús. Pero ¿qué vamos a aprender nosotros hoy de esto? Que nosotros tenemos que ser como Cristo. Hablar las palabras como Cristo las hablaba. Porque mira, Juan dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 4, vamos a leerlo del 2:4. Leo en el nombre de Cristo Jesús.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso le dije hace un momento, nosotros tenemos que andar como Cristo anduvo. No esperemos ser como Cristo, ni esperemos tener la perfección que tiene Cristo. Cuando habla de que andemos como Él anduvo, es que busquemos lo que Él buscaba, de que nos sujetemos a lo que Él se sujetaba y que caminemos por amor a lo que Él caminaba. ¿Se ve? Nuestras metas sean las de Cristo, porque Pablo dice a los filipenses, en Filipenses 2, dice Pablo, Filipenses 2, en el versículo 5, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este pensamiento, este sentimiento que hubo en Cristo Jesús. En nosotros tiene que estar ese mismo sentir, ese mismo querer. Tenemos que armarnos ese pensamiento, porque lo que Él buscaba era hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo vemos la voluntad del Padre en este mundo? Por la palabra. La palabra es la voluntad de Dios. Él dice, el que no guarda mis mandamientos, este es un mentiroso y no anda en la verdad, no la conoce. Porque conocer la verdad es hacer la palabra, hacerla. Por eso es tan importante, le decía al hermano, que nosotros tenemos que conocer la palabra, ser discipulados. Porque así cuando presentemos defensa, lo que hablásemos va a producir gloria para Dios. Y aquel que escuche dirá, mira, lo que él está hablando está en la palabra. ¿Se ve? Porque así como un abogado para defender cualquier caso tiene que irse a su guía del derecho, a su código legal, donde le aparece todas las leyes que hay y él tiene que utilizar esos argumentos para defender. Él no puede llegar y utilizar lo que a él le parece. Y así el contador, si va a hacer un estado contable, un balance, una conciliación bancaria, tiene que regirse a los principios contables básicos. No puede agarrar y yo lo voy a hacer a mi manera. Todo tiene un principio. Todo tiene un principio. ¿Cómo hablamos de Dios? Porque Dios, por su palabra, Él se da a conocer. Dice Juan en el capítulo 1. En el versículo 18, dice Juan, leo en el nombre de Cristo Jesús, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los indoctos, los inconstantes, los que tuercen, como dice Pedro constantemente en las Escrituras, les agrada hacer una figura de esto. Ay, el Hijo, una figura. Pero resulta que si nos vamos al contexto de lo que viene hablando Pablo, Juan dice en el versículo 1 de este capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice en el 2, en el 3, en el 4 que Él creó todas las cosas y sin Él nada hubiese sido creado. En el 14 dice que aquel verbo, aquella palabra se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? Está hablando que el Hijo es la palabra. O sea, ¿quién dio a conocer al Padre? La palabra. La palabra. O sea, que si nosotros queremos conocer al Padre, al único Dios glorioso que hay, no hay Dios el Hijo y no hay Dios el Espíritu Santo. Eso no existe. Son manifestaciones de Dios en la creación. Porque Dios el Padre se hizo hombre y le dio el nombre a la humanidad, Jesús. Después murió y resucitó como hombre y envió al Espíritu Santo a morar en los corazones, el mismo Dios. La gloria sea a Él para siempre. Dice Juan en 1 Juan 5, que 3 dan testimonio en el cielo, pero estos 3 son uno solo. ¿Qué quiere decir? Que Dios en el tiempo se manifestó y en los cielos se ve porque en los cielos son eternos. Y Dios se manifestó de 3 maneras. Pero no es que hay 3 personas en Dios. Eso es mentira. Si usted es madre, eso es un título que se le da. Si usted tiene
su papá y su mamá, usted es hija, obviamente, porque todo ser humano tiene. Si usted es trabajadora, ese es otro título. Si usted está en el hogar, ese es otro título, pero no quiere decir que usted sea Trina o X, porque usted tiene un nombre, es Geraldine. Ese nombre la identifica a usted como una persona. Dios tiene un nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, eso es lo que dice la palabra. Debajo del cielo Dios no le ha dado otro nombre a los hombres, eso lo dice Hechos 4. Jesús, no hay otro nombre. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas religiones? Porque los pensamientos humanos entran en lo que Dios es. Y esa es la diferencia. ¿Por qué debemos prepararnos y conocer la palabra? Porque así vamos a andar como Jesús anduvo. Jesús no andaba inventándose nada. Él decía, escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonios de mí. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Hay alguien que da testimonio de mí. ¿Quién? El Padre. ¿Dónde? En la palabra. Dice el apóstol Pablo en Hechos 26. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice lo siguiente. En el versículo 18. Vamos a leerlo desde el versículo 22. Hechos 26, 22, leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Nota esto, Pablo está relatando su conversión, eso comienza desde el versículo 12. Esto lo está haciendo él en Roma, está relatando su conversión, ya lo había hecho en el capítulo 22, su conversión fue en el capítulo 9, pero él la relata defendiéndose. Pero acá en esta ocasión él dice, yo no doy testimonio, yo le di testimonios a grandes y a pequeños, pero no diciendo nada fuera, que es decir algo fuera de un tema, algo que no tiene que ver con el tema, un pensamiento que yo coloqué o algo que a mí me pareció. ¿Qué es herejía? Herejía es tomar algo con presunción en un texto. O sea, que para mí yo pensé que eso era así, pero resulta que cada texto tiene su contexto. No hay un texto que no tenga contexto. Todos los textos tienen contextos. Porque cuando alguien escribe algo es porque quiere hablar de algo, ¿cierto? Yo no voy a meter mis ideas y voy a decir, no, él habló fue de esto, cuando él habló fue de esto. ¿Se ve? ¿Sí? Acá el apóstol Pablo dice, no diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Yo he explicado esto varias veces. Nosotros tenemos una Biblia y no solamente son Moisés y los profetas. Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento son los apóstoles, que habla el profeta Isaías, sella mi ley en mis discípulos. ¿Se ve? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, ¿por qué acá él habla solamente de Moisés y los profetas? Porque cuando él estaba hablando no existía el Nuevo Testamento, porque incluso el que está hablando acá es uno de los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, acá no existía el Nuevo Testamento para hoy, que hoy para nosotros sí lo tenemos y podemos trazar la escritura del Antiguo al Nuevo y decir que Jesús es el Señor. Es una cuestión tremenda, porque es lo que Dios quiso hacer en la humanidad, para mostrarse. Entonces vemos acá que cuando Pablo dice que él no decía nada fuera, era defendiéndose de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran personas que, según Mateo, si nosotros vamos a Mateo 14, nos dice que los fariseos, Mateo 15, luego en el nombre de Cristo Jesús, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo,
¿Por qué también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vemos acá a los fariseos, que era de los que se defendía ya Pablo. Posiblemente no eran las mismas personas, pero era la misma secta. Eso sí estamos seguros. Y eran personas que estaban acostumbradas a hacer ritos de la ley de Dios. De hecho, lo hicieron y por eso Jesús, cuando aparece, uno de los sobrenombres que el Señor les puso fue hipócritas. Constantemente le decía hipócritas. Le decía, yo sé que en ustedes no hay amor de Dios, yo sé que ustedes no me quieren escuchar. Hipócritas. Cuando lo tentaban, ¿por qué me tientas? Hipócrita. En varias ocasiones les dijo hipócrita. Porque hipócrita es alguien que aparenta, es un actor. Hipócrita es un actor, alguien que aparenta un personaje. Y eso hacían los fariseos. Aparentaban ser de Dios, pero estaban muy alejados de Dios. El profeta Isaías lo dijo, que era un pueblo que enseñaban como mandamiento las culturas del hombre. Y eso es lo que pasa hoy día. Hoy vemos grandes religiones. Mira, que cuando vamos a las escrituras por ningún lado usted las ve. ¿Qué ha pasado? La escritura habla solamente del creyente que fue llamado cristiano. Es la única Biblia que hay, la única religión que hay. Si hubiésemos de llamarla así, más no es religión, es un estilo de vida. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió. Eso es ser cristiano. Pero hay muchas religiones, como la católica, creen en imágenes y la misma palabra la condena. La Trinidad, creen que hay tres personas en Dios y la misma palabra lo condena porque dice el Señor nuestro Dios uno es. El evangelio cambia, una religión nueva. Cambia, pero a ellos no los cambia. Ellos dicen que no es necesario leer la palabra para estar con Cristo. Dice que a Dios lo vio jamás, Él lo dio a conocer. Sin la palabra, ¿cómo conocemos a Dios? Cualquiera puede decir cualquier disparate de Dios y uno se lo va a tragar. No es así. Es la palabra la que describe al único Dios verdadero. Y por esa palabra murieron muchos para que estuviese hoy para nosotros disponible. Por eso nosotros le damos valor. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios. Bueno, con este verso de que el Señor nuestro Dios uno solo, en el Señor nuestro Dios uno solo es, no podemos decir que Jesús es un Dios, porque entonces habría otro Dios, el Padre, y no hay dos dioses, hay un solo Dios. ¿Qué otra doctrina? La nueva que está saliendo, mesiánica, que quieren utilizarles palabras hebreas a las personas. Y no es porque uno no pueda hacerlo, porque yo he estudiado el hebreo y el griego y acá hay personas, tres hay acá presentes que tienen hasta diccionarios hebreos y griegos. Y trabajamos con palabras de esas, pero si le hablamos a alguien una palabra hebrea y no conoce ni siquiera la Biblia, lo voy a confundir. Y la palabra dice que el apóstol Pablo dijo que él hablaba en lenguas más que todos, pero cuando estaba delante de todos quería hablar 5 palabras, aunque sea que la comprendieran, que 10.000 palabras en lengua desconocida. No quería aparentar, quería enseñar. Porque Dios nos da las cosas para edificar. Y si yo le voy a aparentar a alguien que conozco mucho y no lo voy a enseñar, pierdo mi tiempo. Soy un charlatán, alguien vano. Pero si yo soy alguien que no me importa cómo me tilden, pero sí me interesa que las personas aprendan, de algo voy a servir. ¿Se ve? Para algo voy a ser útil. Y eso es lo importante. Porque el siervo lo que quiere es ser útil. El siervo no quiere verse, el siervo quiere ser útil. Y eso somos los creyentes. La religión de la prosperidad, que son los que están haciendo más daño a la iglesia, que predican es por dinero. Eso está multiplicado. Pero ¿por qué las personas caen en eso?
porque no conocen la palabra. En el Sermón del Monte, especialmente en el capítulo 6, Jesús dijo que todas las cosas nos vendrían por añadidura, que no nos preocupásemos por qué habríamos de vestir, de comer, qué habríamos de hacer, porque Él todo lo proveería. Y para eso es la palabra. Si yo estoy claro en la palabra, ni aquel, ni el otro me va a poder engañar. Entonces, me van a tirar a la hora de que yo creo que tengo la verdad. Si yo leo la palabra, créelo que voy a tener la verdad. Y no me va a importar cómo me tilden. Tengo la verdad porque es la palabra. Y no es algo que es para mí solamente, es para todo aquel que lo quiera. Porque esa es la diferencia. Cristo murió por todo el mundo, Él no murió por una religión. Él no murió por un grupito, por una sectica. Él murió por todo el mundo. Pero se salvarán los que le creen, los que lo valoran, los que quieren conocerle. Esos son los que van a ir al cielo. Esos son los que estarán con Él. Y esto es tan importante, hermano, pero hoy se ha mermado, se ha desvanecido, se ha tratado de opacar. ¿Y por qué? Porque dice la palabra que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. A multiplicarse la maldad, se opacan las cosas que de verdad tienen valor. Se opacan. Porque lo que trata de hacer el espíritu del anticristo en medio de la humanidad es opacar a Cristo, porque Él es anticristo. Anticristo. Cristo es amor. ¿Qué es Él? Rencor, odio, maldad. Eso es lo que Él trae. Si nosotros vamos a Oseas 4, después de Daniel tenemos el libro de Oseas. Oseas 4. Mira esto. Después de Daniel, Oseas 4. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo este profeta Oseas. ¿Cómo lo usaba Dios? Pero lo que llama la atención acá es que Dios le dice a Israel: el Señor contiende con los moradores de la tierra. Si nosotros nos vamos a los estudios de este tiempo, no vamos a conseguir ningún hecho que haya sido histórico donde demuestre que Dios trajo terremotos, cuestiones tremendas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no contiende con almas humanas. ¿Se ve? ¿Cómo contendía Dios con ellos? Con la palabra. Con la palabra. Porque todos seremos juzgados por lo que dice la palabra. Jesús dice en Mateo 24: y este evangelio del reino será predicado a las naciones para testimonio, y después vendrá el fin. Porque Dios contiende con las personas con su palabra. Con la palabra. Dios te declara la palabra y después esa palabra te va a juzgar, pero ya Dios la declaró. El tiempo de Dios no es el mismo nuestro. Por eso dice Salomón que como no se ejecuta ese juicio al momento, el hombre se habitúa al mal porque cree que Dios no lo va a juzgar. Por eso dice el salmista en el Salmo 50: pensabas que yo era como tú, las pondré delante de ti y te reprenderé. Es tremendo, porque Dios nos enseña que Él con su palabra emite juicio. ¿Sí? Allí lo importante es ser buenos discípulos. Buenos discípulos, porque el libro de Efesios 6 nos dice que la espada con que nosotros nos defendemos es la palabra.
Pablo escribiendo a los Efesios, acá en este libro, nos dice del versículo 10, Efesios 6:10, nos manda y nos dice, leo en el nombre de Cristo Jesús: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Es sorprendente porque cuando nosotros meditamos en cada pieza de la armadura de Dios, todo se refiere a la palabra. Todo se refiere a la palabra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la correa. Lo que nos ciñe tiene que ser la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Vestido con la coraza de justicia. ¿Dónde está la regla de justicia de Dios? En la palabra. Porque no podemos ser justos sin saber lo que Dios llama justicia. Yo no puedo aplicar mi propia justicia. Dice Isaías al Señor: Señor, nuestras justicias son como trapos de inmundicia para ti. Es tremendo, porque nuestra justicia, nuestra moralidad, por muy alta que la pongamos, delante de Dios es abominación, dice Mateo. Lo que nosotros tenemos por sublime delante de Dios es abominación. Y son cosas tremendas, porque el hombre ignora que Dios es santo, porque el hombre nació en pecado. Y al no conocer la palabra, ignora ese Dios tan santo que llena todos los cielos y que en Él nos movemos. Qué tremendo. ¿Cómo nos ha de soportar Dios? Y mira esto: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es el evangelio? La palabra. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice Pablo a los Romanos, en Romanos 10, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No podemos tener fe sin el fundamento de la palabra. Y después de eso nos dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La salvación, la palabra. ¿Quién es el Salvador? El Logos, la palabra. Hay personas que hasta el día de hoy ignoran esa gran verdad y por eso dividen a Dios, porque no saben que lo que Dios envió fue su palabra. Tú no lo puedes comprender porque eres un ser humano, pero Dios es Dios. Envió su palabra y la hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria. Eso hizo Dios. Qué tremendo. No envió a otro. Dice Juan en ese mismo que Él se vistió de un tabernáculo. Cuando dice habitó, tabernaculizó. Se vistió de un tabernáculo. En la ley de Moisés hablaba del tabernáculo. En el tabernáculo estaba la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo que ya había enseñado a su pueblo. ¿Qué iba a hacer? Tremendo el Señor. Y anduvo en nosotros, en medio de nosotros, en su tabernáculo. Y muchos hoy lo ignoran. Por eso dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:16, dice el apóstol Pablo, que grande es el misterio de la piedad. Estamos ahí en 1 Timoteo 3, versículo 16. En el nombre de Cristo Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y son cosas que cuando Pablo habla acá, yo como creyente digo, hay que ser terco para no entender a Dios. Hay que ser terco. Porque Pablo le escribe esto a un joven llamado Timoteo. Y comienza desde el 14 y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo es conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te escribo esto porque si yo tardo en llegar allá, tú sepas cómo debes conducirte
en la iglesia de Dios, que es la casa del Dios vivo. Columna y baluarte de la verdad. O sea, sostén y guardadora de esa verdad. ¿Se ve? Sepas cómo debes conducirte. Pablo le escribe en este mismo libro de Timoteo que él debe ser un obrero aprobado que traza bien la palabra. Porque debemos de ser personas que conocemos las Escrituras para taparle la boca a los que hablan vanidades. Aunque literalmente no sucede porque a veces se molestan, cualquier sandeces dicen, pero en la realidad no pueden decir alguna palabra que se oponga a la verdad. Porque las almas del creyente no es la violencia. Las almas del creyente dice que la espada del Espíritu, que es la palabra. Esa es nuestra alma. Pablo dice a los Corintios, 2 de Corintios 10, que nuestras almas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que son argumentos, pensamientos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque si hay alguien allí colocado con un pensamiento incorrecto y está escuchando la palabra, derriba el pensamiento incorrecto y se coloca a ella. Así es de poderosa la palabra de Dios. Por eso han habido creyentes que han hasta dado su vida por esta palabra, porque es poderosa para llevar al creyente a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Eso es lo poderoso que tiene esta palabra. Y aquí Pablo dice que la palabra la debe guardar la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y después que Pablo dice esto, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de Eusebia, la devoción a Dios. Pero Pablo dice algo que me llama la atención. Por eso dije que como un creyente puede actuar pues, en contra de esta palabra. Él dice indiscutiblemente. ¿Qué es algo indiscutible? Cuando yo le digo a usted indiscutiblemente, no se discute. No se discute. No hay allí otro argumento. No hay discusión. ¿Se ve? ¿Y de qué no hay discusión? De que Dios, el único Dios verdadero, no un Dios, no un tal Dios el Hijo, no, Dios, el Dios de los cielos, se manifestó como un hombre. Y ese es lo grande de ese misterio. Por eso dice Pablo, grande es el misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está allí, pero no todo el mundo lo sabe. Por eso es un misterio. Pero no es un misterio para la iglesia porque la iglesia defiende esa verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es un misterio para algunos, pero no para todos. Los que son discipulados comprenden este misterio porque aprenden y entienden que la palabra habla es de Jesús. Y cuando entienden eso, saben que Jesús es el único Dios del cielo que vino a salvarnos. ¿Por qué hijo? Porque se manifestó en carne. Por eso la figura de hijo, por ese título de hijo. Y son cosas. A veces queremos expresar las cosas de Dios y Dios lo sabe. Cuando yo me convertí, yo no conocía mucho esta palabra y quería hablarla y gloria a Dios. El Señor me apoyaba. Porque es como cuando usted ve a un niño que usted ve que quiere ayudarlo. Yo lo veo a veces que me quiere ayudar y yo lo dejo y me hace más peso y yo lo llevo para que él se sienta que me ayuda. ¿Se ve? Es así. Igualmente Dios con nosotros. Pero después nos toca madurar porque cuando van creciendo y ya se ponen desobedientes en algunas áreas, yo tengo que sonarlo. Porque hacen cosas que atentan contra ellos mismos. Entonces ya tengo que sonarlo, igual Dios con uno. ¿Se ve? Porque ya hay que madurar. Entonces tenemos que crecer. Tenemos que ser discípulos que conocen a Jesús. Y más todavía cuando vemos todo lo que se levanta en esta generación. Puras doctrinas de demonios. Porque aunadas a ellas, bueno, la santería y otras cosas, pero eso no tiene valor porque eso es innecesario. Porque caer en eso es no conocer absolutamente nada de lo que Dios dice. ¿Se ve? Porque conociendo simplemente algo de lo que Dios dice, yo no caigo en eso. Porque eso no es de Dios. ¿Se ve? Y la palabra de Dios dice que lo que ellos sacrifican, se lo sacrifican a los demonios. A los demonios.
La santidad es apartarse para Dios. Eso es santidad. Por eso es que el cristiano normalmente cae mal. El cristiano, el mundo lo rechaza. ¿Por qué? Porque es apartado. Entonces se ve como un santurrón, se ve como alguien que no quiere andar, pero es que es apartado y prefiere estar solo con las cosas de Dios, ocuparse con las cosas de Dios y tratar de buscar las cosas de Dios. Pero esto no quiere decir que el cristiano no trata al que está afuera, no. El cristiano trata al que está afuera, ayuda al que está afuera, trata al que está afuera, entre y que conozca a Dios. No es enemigo el que está afuera. Hay algunos que a veces confunden eso, pero no es así. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos que nosotros guardamos esa verdad y que es indiscutible, indiscutible. Y eso es lo que está diciendo Pablo, indiscutible, no se discute. Pero ¿qué pasa? Porque a veces se entra en discusión, dice Pedro, en segunda de Pedro, dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. Pedro nos habla en el capítulo 3, en el versículo 15. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pedro nos dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también todas las escrituras, para su propia perdición. Cuando yo leo una palabra, yo no debo ignorar que yo leo en esta versión. Ahí Alejandro tiene una que creo que también, no, esta es Reina Valera, Las Américas. Otra versión y tiene textos distintos o palabras distintas en textos. Y pudiera uno, si no es docto, malinterpretar un texto y torcerlo. Hay muchas versiones. Normalmente el verdadero creyente no solamente lee una Biblia que le enseñaron a leer, sino que se ocupa en leer más otras versiones para ampliar y ser más abierto. Porque el problema de los que discuten cosas que ni siquiera saben es porque son cerrados, no son abiertos. Y este fue el problema que vivió la primera iglesia y por eso mataron a muchos de la primera iglesia. Porque cuando ellos venían con esa verdad que estaba en la palabra, aquellos cerrados a sus tradiciones los mataron, les quitaron la vida. Y eran los mismos que estaban esperando a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Esperar a alguien que después venga y lo matemos. Qué cosa tan absurda, pero ellos hicieron eso por ignorancia. Y eso es lo que dice Oseas. Mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Eso se lo dijo a Israel. Jesús vino y los echó a ellos y llamó a los gentiles, que somos nosotros. Y son cosas tremendas que Dios ha hecho en medio de la humanidad. ¿Por qué? Porque no aprobaron a Dios en su conocimiento. Entonces Dios los reprobó a ellos. Como ellos no aprobaron a Dios, Dios los reprobó a ellos. Y son cosas tremendas. Mira, Pedro acá dice que Pablo habla en casi todas sus epístolas y en alguna de ellas escribe cosas difíciles de entender. En todas habla con la sabiduría que Dios le dio, pero en algunas escribe cosas difíciles de entender. Sabemos que hay cosas difíciles de entender, porque a veces estamos leyendo el periódico y nos enteramos de un caso y estamos leyendo algunas cosas que poco entendemos y se nos hace como dificultoso, ¿cierto? Oye, ¿qué querrá decir esto? Y leemos para ver si entendemos. Y tratamos de escuchar la noticia para ver si nos enteramos un poco de lo que en realidad sucedió, porque no entendemos. ¿Sí? Pedro está diciendo que los que las tuercen son los indoctos e inconstantes. ¿Qué es indocto? Alguien no preparado. Inconstante, alguien que no está constantemente en la palabra. Jesús dijo, el que permanezca en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. Y conocerá la verdad y la verdad lo libertará. La verdad, la palabra. La palabra nos libera porque nos muestra cada punto de vista de Dios
en cada situación en esta vida. Nos demuestra cómo o qué haría Jesús en cada momento para solucionar un problema. Nos demuestra cómo respondería Jesús. Por eso normalmente los predicadores, que somos creyentes, que somos siervos de Cristo, cuando predicamos, hablamos sin un manual, porque tenemos la palabra, pero el Espíritu se mueve en esa palabra, porque el Espíritu conoce las situaciones y Él opera según su palabra. Tú no ves a ningún predicador que sea de Dios hablando sin la palabra. Vemos personas hoy con tablets, y yo no estoy en contra de la tecnología, la usamos para grabar y todas esas cosas, pero para predicar la palabra. Para eso Dios nos la dio. Y el Espíritu la usa porque es la espada del Espíritu. Es con que ella batalla. ¿Pero batalla con quién? Pablo lo expresa en Efesios 6. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Jesús no viene a batallar contra las personas. Él vino a salvarlas. ¿Se ve? Él no viene a batallar con las personas. Él viene a batallar con esos espíritus que operan detrás de las personas. Inevitablemente nosotros que predicamos tenemos que hablarle a las personas y contradecir a las personas y resistir a las personas. ¿Se ve? Porque nosotros no vemos a los espíritus que están allá. Y son cosas tremendas, pero solo las puede hacer el mismo espíritu. ¿Pero cómo? Por su palabra. ¿Por qué vemos una iglesia tan flacucha en este tiempo? Porque la palabra la han bajado. Y eso lo ha producido el espíritu del anticristo. Porque él sabe que sin la palabra no hay salvación. Porque el Salvador es el Logos, la palabra, Jesús. Él es el Salvador. Y sin Él no hay salvación. Sin Jesús no hay salvación. Y vemos cosas tremendas. Yo voy a utilizar este ejemplo de lo que nos puede pasar en la palabra. Ya acá lo han escuchado. Vamos a Mateo 28. En Mateo 28 tenemos este ejemplo tan peculiar. Estamos allí en Mateo 28. El versículo 18, Jesús dice, en el nombre de Cristo Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda potestad les es dada a quién? ¿A quién, hermanos? A Jesús. Es importante porque el texto tiene su contexto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora bien, Pedro habla en relación a Pablo, que él con sabiduría escribe cosas que hay unas muy difíciles de entender, que unos tuercen. Pero sabemos que la palabra muchos tuercen no solamente lo que Pablo escribe, sino otros textos. Y más lo que Jesús dice, porque no se entiende. Lo que Jesús predicó no se puede entender sin hechos de los apóstoles en adelante, para explicarlo en el orden de la Biblia. Porque en el orden que se escribieron hay tiempos distintos, que hay libros que están más atrás que se escribieron más temprano que los que están más adelante. Entonces, sin hechos de los apóstoles en adelante, lo que Jesús habló no se entendería hoy. ¿Y por qué? Jesús le dijo a sus discípulos, lo que yo les hablo, ustedes no lo podéis entender ahora, pero lo entenderéis después. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Él les recordará lo que yo les he dicho. Era una tarea que iba a hacer el Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Jesús cuando vino, ¿por qué no se entendía lo que él decía? Isaías lo dice en Isaías 6. Anda, pero que oyendo no entiendan, que viendo no vean y se conviertan a mí y yo los sane. Eso estaba sobre Israel. Dios le endureció el corazón para que viendo no vieran. Por eso ellos no entendían. Pero después vino el Espíritu Santo sobre los que creyeron. Jesús los dejó esperando a ellos, los que creyeron.
recibieron el Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu Santo a los creyentes. Y es el Espíritu real, porque mira, hoy en día hay que tener cuidado, porque ¿cómo sabemos que alguien tiene el Espíritu Santo? Con su manera de andar, con su manera de caminar. Y no estamos hablando de que sea perfecto, pero sí ama a Jesús y no se aparta de Jesús por nada, y ama y es celoso por Jesús. Alguien que tiene el Espíritu es celoso por Jesús, quiere estar a los pies de Jesús, pero el Espíritu de Dios lo da a los creyentes. Y tiene, la palabra explica cómo es todo ese proceso. Esto es lo bueno de la palabra. Cuando nosotros vemos acá, Jesús dijo algo que es lo que quiero poner acá en relieve para que veamos cómo se hace hoy día. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto en medio de nosotros una doctrina que tiene muchos años. Históricamente nació en el año 325 después de Cristo. Y quiero recalcar la fecha porque nació 325 años después de Cristo. O sea, ponle, para hacerle un cálculo que no tiene que ser exacto, 295 años después que Jesucristo murió. Nació esa doctrina, la doctrina de la Trinidad. Nació en el Concilio de Nicea y nació en la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia Protestante también la adquirió tiempo después, al 325. Se calculan del 800 después de Cristo fue adquirida por la protestante. Pero es una doctrina que ha predominado y es la que tiene más gente a nivel mundial. Imagínense lo tremendo que está haciendo el anticristo en medio de la humanidad. Y ellos utilizan textos como este, porque no tienen textos para demostrar su enseñanza. No tienen textos para demostrarla. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tuercen este. ¿Por qué? Porque ellos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Textualmente los títulos. Pero ¿qué pasa? Para que se entienda esto. Jesús dijo que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un poquito reforzado cuando vemos que él mismo está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre, porque el nombre es el nombre de él, porque él venció. ¿Se ve? Él venció y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4. En ningún otro hay salvación. Entonces, como él venció, él dijo: me fue a toda potestad después que resucitó. Ahora id y haced discípulos bautizándolo en el nombre. Si se metieran los otros tres y fueran tres como ellos enseñan, que no son tres, ¿qué pasaría? Ya no es toda potestad para mí, porque tendría que dividir la potestad entre otros dos. ¿Sí? Son cosas, el entender el contexto nos refuerza en nuestras opiniones con relación a lo que se habló. Nos hace más firmes y contundentes a la hora de hablar. Pero yo estoy hablando solamente en este texto. Ahora yo me voy a mover en la palabra para fortalecer este texto. Los que conocen la Escritura sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué dice Marcos de este hecho? Vamos a verlo en Marcos 16. Marcos 16, hablando de este hecho, dice lo siguiente. En el versículo 14, Hechos 16, 14, en el nombre de Cristo Jesús, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Pero en qué? En su nombre.
vemos que en relación a lo que viene hablando Mateo, no vemos los títulos acá de Padre, Hijo, Espíritu Santo en la misma situación. Pero sí vemos que se repite en mi nombre. Porque allá dicen el nombre del que es Padre, del que es Hijo y del que es Espíritu Santo. Este es para el que entiende. Voy a reforzarlo con aquello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, un solo nombre. Acá está diciendo más claramente en mi nombre. Ahora veamos Lucas, porque son 4 evangelios. Lucas nos habla de eso exactamente. Ajá. En el capítulo 24. ¿Estamos allí? Vale, lo del versículo 44. En el nombre de Cristo Jesús. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Están viendo lo que le estaba hablando hace un momento? Todo lo que él le había hablado, le abrió el entendimiento fue en ese momento, para que lo comprendiese. Ellos no entendían lo que Jesús le decía. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Sí, vamos a tratar de sincronizar aquello. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer discípulos. Sí. ¿Qué es hacer discípulos? Pregunto. ¿Qué es hacer discípulos? ¿Qué es hacer discípulo? No es enseñar. ¿Qué es un discípulo? Un alumno, ¿verdad? Entonces, si el 47 está diciendo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, ¿qué está diciendo? O sea, que los discípulos se van a hacer ¿en qué? En su nombre. Porque, ¿cómo tú haces discípulos? Yo estoy haciendo discípulos ahorita, predicando el evangelio. Amén. Predicándolo, el evangelio. Pero que aquí dice el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Y qué es el evangelio? Voy a profundizar un poquito más. Ahora, en su nombre, ¿en el nombre de quién? Del Cristo, dice Lucas. ¿Quién es el Cristo? Jesús. Amén. Vamos a Hechos. Si vamos a Hechos 4, vemos allí, Hechos 4, dice el apóstol Pedro: vamos a leerlo desde el versículo 11, Hechos 4, 11. En el nombre de Cristo Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Se ve más claro allí? Y lo más tremendo es como lo dice Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado al hombre debajo del cielo, en el cual hay salvación. ¿Se ve? Porque otro problema de los que hablan es que no saben hacer separación. Yo no soy muy buen orador, pero a la hora de leer sé hacer mis buenas separaciones para entender lo que se me está diciendo. ¿Se ve? Y son cosas que uno tiene que aprender. No importa si sabes hablar bien o no, pero aprende a leer, porque así nadie te va a engañar. No importa cómo hables, pero sí aprende a recibir lo que se te está diciendo. Entonces, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores Israel, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la cabeza donde se forma la iglesia. Y en ningún otro hay salvación. ¿En quién? En Jesús, que es la piedra. En Jesús. En ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos, en el cual hay salvación. No hay otro nombre. ¿Sí? Podemos entender claramente que el nombre es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Jesús. Claramente. Es sencillo, pero necesito trazar las escrituras para fortalecer lo que quiero aprender, mi concepto, lo que se me está enseñando. Porque Dios dijo a Israel, mira Israel, todo asunto se decidirá con 2 o 3 testigos. Si usted ve y llegó y usted vive acá y le dijeron, mira, mientras tú no estabas partieron esto, y aparece uno y le dice a usted, no, fue aquel. Y entonces, pero más nadie vio. No, y entonces es la palabra de él contra él, ¿cierto? Pero si aparece otro y dice, no, fue él, yo lo vi, aparece otro, usted se es convencido porque usted dice, oye, mira, los 3 te están acusando a ti. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos varios textos donde confirman el hecho, nosotros podemos asegurar una verdad en la palabra. Aquí no hay presunción, lo que yo estoy pensando, estoy declarando la palabra. Y esto no es todo, porque lo quiero hacer por parte, gracias al Señor, para que se vea lo sólida que es la palabra y cómo las doctrinas falsas caen delante de un buen discípulo que ha querido aprender. Si usted es un buen discípulo, todos los argumentos que no son de Dios van a caer, porque esto es lo que Dios valida. Y ahí cuando usted esté en la calle, Dios lo va a avalar. Porque uno en la tribulación, qué bueno uno escuchar en la oreja cuando le están pasando las cosas malas, que Dios le diga a uno, estoy contigo. Eso es bueno. Pero ¿sabe por qué Dios le puede decir a uno que está con uno? Porque uno valora su palabra, uno aprecia su palabra y uno quiere vivir por su palabra. Esa es la diferencia. Porque hoy muchos se tragan la bocota, se llenan la bocota diciendo, yo vivo por la palabra. Yo no me atrevo a decir eso. Yo quiero vivir por la palabra. Pablo decía, yo no soy perfecto. Y el que lo escucha dice, vaya que este era perfecto, pero él no se atrevía a decir que él era perfecto, porque sabía que eso era detenerse, porque él corría viendo a Jesús. ¿Y quién puede ser perfecto delante de Jesús? Nadie, nadie. Nos amó cuando lo odiamos, nos amó cuando éramos contrarios a él. Mientras los mataban, él moría por los que los mataban. Qué cosa tan impresionante. Hay que entender a ese ser. Y es así. Pero vamos a reforzar un poco esto. Porque muchos dicen, bueno, pero Jesús dijo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los títulos. Pero Hechos 2:38 nos dice, y quiero que se fijen cómo comienza el texto. Pedro les dijo. ¿Quién dijo? Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro era uno de los que estaban allá cuando Jesús le dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones? Claro, porque los evangelios lo enseñan que Pedro era uno de los 12 discípulos, de los 11 que quedaron, porque dice que se reunieron con él los 11. Entre ellos estaba Pedro, faltaba el 12, que era Judas, el que lo había entregado y se había ahorcado. Ahí estaba Pedro. Sí, Pedro les dijo, arrepentido, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que estaba escuchando de Jesús allá era Pedro, más los otros 10. Y él les dijo que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Mateo. Ya vimos lo que dice Marcos y Lucas, que es más específico. En mi nombre. En el nombre del Cristo es necesario que se predique, dice Lucas. Hablando ya directamente de la persona. Pero acá Pedro dice claramente, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Sí, hay algunos que dicen, no, pero el que habla allá es Jesús y el que habla aquí es Pedro. ¿Quién es más? Y responden los simples, los que ignoran la Escritura. Claro, Jesús.
Obviamente, una respuesta obvia. Pero imagínate que Jesús hizo alumnos que no hicieron lo que Él les dijo. ¿Tú te imaginarías eso? ¿Tuviésemos una verdad sólida hoy? No. Porque los discípulos que hizo Jesús hicieron lo contrario a lo que Él dijo. Pero ellos lo dicen, sabemos que no es así, para reforzar su falsa doctrina de la Trinidad. Pero Pedro estaba haciendo lo que Jesús dijo allá. Estaba bautizando en el nombre de Jesús. Y eso lo podemos reforzar un poco más si nos vamos a Hebreos 2. Si nos vamos a Hebreos 2, vamos a ver que la misma palabra refuerza y soporta lo que Pedro estaba diciendo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 2, estamos allí, leo en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Los que hemos leído la palabra sabemos que el que anunció la salvación fue Jesús. Por eso le dijo a ellos y a ser discípulos. Y fue confirmada por los que oyeron. Que fue anunciada por Jesús la salvación y confirmada por los que oyeron, los discípulos. Los que conocemos un poquito más, sabemos que desde el libro de los Hechos es que empieza a divulgarse la salvación, porque viene el Espíritu Santo a los creyentes. Y los creyentes hicieron, como Jesús dijo, cosas más grandes que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque ahora era Jesús en el creyente. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y es una diferencia. Sí. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que fue anunciada por el Señor primeramente, pero confirmada por los que oyeron. O sea, que está diciendo que Pedro estaba confirmando la salvación. Está diciendo el apóstol a los hebreos. Pero si aún eso no fuera argumento, que yo pienso que ya es bastante para un creyente, pudiéramos agregarle, porque eso es lo bueno de la palabra. Y es el alma de un discípulo. Pudiéramos ir un poquito más adelante a Hechos 11. A Hechos 10, Hechos 10. En Hechos 10, mira esto. En el versículo 47, aquí vamos a ver también al mismo Pedro. Mira esto. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mandó bautizarles ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Es una doctrina totalmente bíblica. El nombre. No hay otra doctrina. La única doctrina es el nombre. ¿Cuál nombre? No hay otro nombre dado debajo del cielo. Nosotros los hombres, sino Jesús. Porque es la piedra reprobada por los edificadores, que era Israel, la nación de Israel, que fue desechada por Dios. No todo Israel fue desechado. Los que creyeron según la ley de Israel y no aprobaron a Jesús. ¿Se ve? Porque de ahí mismo de Israel estaba este Pedro, que era creyente. Y el apóstol Pablo también pertenece a Israel. Pero ellos no fueron salvos por haber nacido en Israel, sino porque creyeron a Jesús. Y esa es la diferencia. De ahí viene la salvación. Pero si alguien todavía quisiera ser reacio y decir, no, pero lo dice el mismo Pedro, porque cualquier argumento sacan cuando quieren ir contra la verdad. Sí, el creyente tiene más argumentos, ¿cierto? Por lo menos en este caso, porque fue el caso que tomé como ejemplo. Ya les voy a hablar ahorita de otro. En Hechos 19, acá vemos a otro hombre que es el más grande de los apóstoles, según mi pensamiento. El apóstol Pablo es el dueño de casi todo el Nuevo Testamento. Y dicen los grandes eruditos que sin él no se entendiese el Nuevo Testamento.
La epístola a los romanos, que fue escrita por Pablo, viene después de este libro Los Hechos, dicen que es la columna vertebral del Evangelio. Y ahí se revela mucho de la doctrina cristiana. Pablo dice acá en Hechos 19, en el nombre de Cristo Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y esto es lo bueno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, aquí está hablando de un hecho distinto, pero refleja en qué nombre es el bautismo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a declarar la verdad y nos va a dar seguridad a esa verdad. Porque por eso hablo de eso del Evangelio cambia, que están negando la Biblia, porque por ahí va el enemigo a negar la Biblia, porque si ya nos quitan el alma de la Biblia, destruye a los que no crean en la palabra. Por eso los cristianos, como dice Judas, tienen que defender esta fe, que es la palabra. Porque la palabra es la que defiende la única doctrina que hay. Dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas 1, que así, si aún un ángel del cielo o él mismo, porque él sabía quién era en el evangelio, les predica un evangelio distinto, sea anatema, sea excomulgado. El significado real de esa palabra sea maldito, dice Pablo. Tremendo. ¿Por qué? Porque está hablando algo que no enseña la palabra. Y es impresionante. Pero vemos que aún así, con tantos argumentos contra una doctrina, hay personas que persisten en estar allí. ¿Por qué? Por lo que Jesús mismo le decía a los fariseos: ustedes desechan el mandamiento de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Les enseñan como doctrina, enseñanza, mandamientos de hombres. Y así los apartan de lo que Dios dice. Qué tremendo. Eso se sigue haciendo en este tiempo y se va a seguir haciendo hasta que Cristo venga. Pero la iglesia, dice Pablo, que es columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos defender esta verdad. Para eso debemos aprender esta verdad. Debemos de ser buenos discípulos que aprenden la palabra y crecen en la palabra. Y ahí esas promesas que Dios dio aquí son nuestras. Porque eso es lo bueno de ser discípulo de Jesús. Que Jesús lo que dice, se lo dice al creyente. Jesús no le habla al incrédulo. Al incrédulo Jesús le dice: ¿qué tienes tú que ver con mis palabras? Eso lo dice el Salmo 50, lo leímos en la prédica de antier. ¿Qué tienes tú que ver con mis palabras? ¿Por qué? Porque la palabra es para el creyente, para el que cree. Hay innumerables de casos donde ellos le hablaban, Jesús pasaba de largo. Una ocasión él estaba sentado y empezaron a preguntarle y el Señor ni les paraba. Hasta que dice la palabra que ellos lo inquietaron y el Señor se enderezó. Y donde sale la frase esa conocida que a muchos les gusta repetir, que al que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero ¿qué pasó allí? Que el Señor no los quería escuchar porque lo que les estaban hablando no los querían obedecer a Él. Y Dios lo dice en Zacarías: ustedes no me escuchan, yo no los escucho. El que hagamos una oración y nos sintamos bien haciéndola, no quiere decir que Dios nos escuche. Ojo, Dios nos escucha si nosotros los escuchamos a Él. Y se entiende por la fe, no por lo que siento. Porque hay personas: ay, sentí esto orando. Lo que tú sientes no dice que Dios esté allí. Cuidado, cuidado. Porque por las emociones muchos se han desviado. Porque dice Pablo a Timoteo: doctrinas de demonios. Y son cosas tremendas. Con esto decimos que Dios no puede hablar y utilizar a alguien que no conozca la palabra. Sí. Pero cuando Dios nos usa y nos habla, es para llevarnos. No podemos nosotros decir que Dios está con nosotros y nunca empezar a caminar realmente con Dios. No. O estar por allí sin conocer a Dios. No. Dios nos encamina.
Mi hermano utilizó una frase hoy que no es casualidad. Para Dios no hay casualidad. Pero Él nos encamina porque nosotros tenemos que crecer. Porque Él está con nosotros, pero Él quiere que nosotros crezcamos en su conocimiento. Porque dice Pablo a los Efesios, en Efesios 4. En Efesios 4, la gloria sea para Cristo Jesús. En el versículo 11 dice la palabra, leo en el nombre de Cristo Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de esta fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ya vimos? ¿Para qué Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para que todos adquiramos un tamaño, crezcamos y avancemos en la fe. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes. Sabemos que la bolsa fluctúa, está cambiando constantemente. O sea, que no nos lleven para acá, para allá. Así andan personas. Dios ha permitido que algunos vengan acá y han estado así, pero han querido seguir así. Dios le da la palabra, pero han querido seguir así. El Señor permita que en este tiempo haya muchos que se levanten a afirmarse en la doctrina, a crecer en la doctrina, porque Dios nos llama es para afirmarnos. Porque cualquier persona que ignora es fácil de engañar. Tú ves un niño cualquiera lo puede engañar porque un niño no sabe. Se dice acá la palabra para que no sean niños fluctuantes, niños que andan para allá y para allá porque los llevan. A él yo lo llevo para donde yo voy. Yo soy su papá y no lo voy a engañar, pero pudiese engañarlo si fuese un extraño. Pero si él crece y se afirma y ya sabe cuál es el bien y qué es lo malo, es difícil de engañar. ¿Se ve? Si usted crece en la doctrina y se afirma, usted no lo van a poder engañar. Los verdaderos predicadores son aquellos que enseñan lo que Jesús dice. Porque así, si ellos mismos se equivocan, el que está allí le va a decir, mira lo que dijiste, no lo dice la palabra, muéstrame dónde está eso. Qué bueno, ¿verdad? Eso nos hace a nosotros estar seguros. ¿Por qué? Porque sabemos que hablamos la verdad. Pero ¿sabes quién no enseña y no hace discípulos? Aquel que no quiere que mañana descubran sus marramucias, que emplea artimañas para engañar a los demás con astucia, porque son muy astutos. Pero gracias al Señor por su palabra. Y eso vamos a seguir haciendo como lo hacemos, enseñando en la calle, donde Dios nos permita, porque a eso Jesús nos ha llamado, a enseñar su palabra. Porque hay almas en muchos lugares. Y Dios puede traer a las personas de cualquier manera. Uno no se las imagina. Bueno, ¿qué hace él aquí? Y no solamente él, la hermana. Yo de todos voy a tener testimonio. Pero yo digo, ¿y qué pasa? Porque Dios dice, gente que no conociste vendrán a ti por causa del Señor de los ejércitos. Vendrán a ti. ¿Por qué? Porque hablas la palabra. Y usted aprende y habla la palabra y a usted van a venir personas que usted ni se imagina porque Él los va a enviar. Y donde usted esté hablando, ahí van a llegar. Dije, el Señor me dijo, no sé, me inquietó que viniese por aquí. Y usted le va a hablar. Porque ese es el Dios a quien servimos, un Dios que es vivo y es real. Ellos no pueden ver eso, ni lo verán. Porque Dios no honra al que no le honra. Dios honra al que le honra. Y honrar a Dios es honrar su palabra. Porque es su palabra. Por eso para nosotros es tan especial, porque no es algo nuestro. Si fuera nuestro no tuviese valor. Yo lo creo así de mí. No opino de otro. Si fuese mío no tuviese valor. Pero es la palabra del Dios viviente. Vaya que vale. Él dice que pasarán los cielos y la tierra, pero esta palabra no pasará.
Hay algunos que dicen que hay que actualizarnos a esta época. Algunos falsos predicadores. Hay que actualizar la Biblia a esta época. No, 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 no. Escucha, la palabra no pasará. Las modas pasan, la palabra no. Siempre estará al tiempo, a lo que se necesite decir, a lo que necesite corregir, a todo, a la sabiduría. No hay un libro más sabio que la Biblia. No lo hay ni lo habrá. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios bendito. ¿Cómo entender eso? No trates de entenderlo. David dice de Dios: Señor, si yo trato de enumerar tus pensamientos, quedo abismado. O sea, no alcanzo a saber el número de ellos. Es imposible. Imposible. Porque es un Dios excelso. Y somos creación de Él. Y eso hay que entenderlo. ¿Qué hace la creación delante del Creador? Se postra y se humilla. Dame de ti. Dice Juan en Juan 1, que de Él nosotros tomamos gracia sobre gracia. Danos de ti, Señor. Queremos amar las almas, danos de ti, porque no tenemos ese amor que tú tienes. Porque Él murió por las almas, no nosotros. Si hay algunos que quieren practicar, eso no se puede practicar, eso se recibe. La salvación es por gracia, Hari, influencia de Dios sobre el corazón humano y su reflejo en la vida diaria. Yo cuando conocí el significado de esta palabra, yo pensaba para mis adentros que había descubierto algo muy profundo. Y obviamente lo hice para mí. Pero ¿qué pasa? Los falsos profetas no enseñan esto como es porque no les conviene. A ellos les conviene decirle a la persona para tener allí a los que ellos les puedan sacar el provecho. Si tú crees en Jesús, si lo confiesas, simplemente esta oración y eres salvo. Mentira. Por una oración tú no vas a ser salvo. Mentira. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ahí está el problema. Porque a veces hacemos las cosas pero no queremos. A veces las hacemos por compromiso. A veces las hacemos porque, oye, queremos obtener algo. Pero a veces hacemos las cosas de corazón, ¿cierto? Y eso es lo que busca Dios. Cuando confesamos y creemos en el corazón, ahí somos salvos. Pero ¿sabes qué pasa? Se va a ver en nuestra vida diaria. Porque la gente va a decir: oye, este ahora es un fanático. Este ahora puro Cristo. Este habla con uno y lo que habla es de Cristo. Este no tiene otro tema sino Cristo. Gloria a Dios, Cristo. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y morirme es ganancia, decía Pablo. Eso no lo entiende el hombre. Eso no lo entiende el hombre. Es tremendo. Una vez estaba yo por allá trabajaba yo en una empresa en Caracas y estaban unas personas hablando de que se iban a agarrar algo allí, ¿no? Entonces me decían a mí que si yo decía que no, yo no quiero eso. Y yo no quise opinar más para no decir que yo iba a ser cómplice, y me quité de ahí. Después uno me decía: está bien, uno te da y tú no vas a querer. No voy a querer. Es que ellos no pueden entender que uno no va a hacer eso por no ofender a Dios. Ellos no pueden entender eso. El ser humano no puede entender que las cosas del mundo, Jesús enseñó que no es en lo que consiste la vida. Y el creyente sí entiende eso. Y tiene la mejor parte, porque al entender eso, busca a Jesús y las cosas que de la vida Jesús se las agrega. Y es algo tremendo lo que Dios hace, pero nos enseña. Así que queremos conocer al Señor, tenemos que conocer su palabra. Oseas 6, versículo 6. ¿Estamos allí? Mira lo que dice Oseas acá. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Aquí vemos que este Oseas es el mismo que viene reprendiendo a Israel desde el capítulo 4, que le dice que como ellos desecharon el conocimiento lo iba a echar. Aquí habla Dios. Vemos que cuando habla un profeta, hablaba Dios. Y acá le dice: quiero conocimiento de Dios más que cualquier sacrificio que me vengan a traer. Sabemos que le hablaba a un pueblo que todo lo que presentaban ellos delante de Dios era sacrificio.
Era lo que ellos presentaban delante de Dios, sacrificios. Llevaban corderitos, aves, alimentos, muchas cosas llevaba el pueblo de Dios, los diezmos, todas esas cosas. Pero acá él le estaba diciendo que antes de esos sacrificios que él quería que se le conociera. ¿Por qué? Porque este pueblo ya en el 4 le venía diciendo que perjuraban, mataban, robaban. Entonces, después que hacían eso, le presentaban sacrificios. Él quería conocimiento de él para que no hicieran aquello. Y son cosas, mira, a veces nosotros estamos moralmente delante de Dios y por no conocer la palabra no sabemos cómo debemos operar en la situación. Y entonces, en vez de estar agradando a Dios, lo que estamos haciendo es ofenderlo. Es tremendo. Es tremendo. Porque a veces, mira, hay cuestiones que dice, por lo menos vamos a segunda de Juan para ponerte un ejemplo. ¿Qué deberían hacer ustedes si un trinitario le toca la puerta y les dice, vengo a compartir con ustedes, pero en mi doctrina? ¿Qué les dirían ustedes? ¿Qué les dirían? La palabra, yo soy un buen creyente, lo hago pasar, le doy un cafecito y esto. Yo soy cristiano. Pero dice el apóstol Juan, en el versículo 9 de segunda de Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Juan está diciendo que cualquiera que se extravía y no persevera, ¿qué es perseverar? Seguir, continuar en esa enseñanza de Cristo. Amén. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vean. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo le doy un cafecito, diría yo, ¿verdad? A veces pensamos, por no conocer la palabra, que estamos haciendo bien, porque uno, bueno, Señor, pero estamos haciendo mal, porque Dios me está diciendo, no le digas ni siquiera bienvenido, porque no perseveró en la enseñanza. El pensamiento que yo tengo sobre muchas personas que están en esa doctrina es que ellos no entendieron la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo a los Efesios dice allí, hasta que todos lleguemos al conocimiento, a la estatura de Cristo. Amén. Eso habla de que nosotros tenemos que ir creciendo. Cuando yo voy creciendo, yo tengo que entender que tengo que ser abierto para crecer. Si yo hoy como creyente, como predicador del evangelio, yo digo que ya yo lo sé todo, yo me estanco. Por eso Pablo dice, el que se cree saber algo aún no sabe nada como debería saberlo. Pablo dice, todos los que seamos maduros, busquemos la perfección, alcancemos la perfección. ¿Sí? ¿De qué nos habla esto? Que nosotros tenemos que seguir avanzando. Entonces, ¿cómo veo yo a esas personas que cayeron en un error doctrinal? Pero es muy fácil salir de un error doctrinal. ¿Cómo? Con la palabra. Porque a mí me dirían, no, porque bueno, naciste en el nombre y te enseñaron esa doctrina. No. Esta doctrina yo la aprendí porque el Espíritu Santo me la enseñó. Cuando yo llegué a la iglesia, yo lo he contado aquí a los hermanos, yo una vez yo tenía un Yari gris, y estaba yo en el carro y estaba confundido. No sabía si era el nombre o la Trinidad, porque estaba empezando y escuchaba tantas cosas. Claro, no había leído la Biblia y se presenta la confusión. Eso es normal, pero si sigo aprendiendo, llego al conocimiento. Y yo le dije al Señor, mira lo que yo le dije. Yo estaba en una iglesia del nombre. Y yo le dije al Señor, Señor, si es el nombre y si es la Trinidad, yo lo que quiero es conocerte a ti. ¿Ve la diferencia de un creyente? No le importa si se ha equivocado o donde está bien o está mal. Quiere estar donde es. ¿Se ve? Moisés le dijo al Señor, Moisés quería ver la tierra prometida, cierto, después le rogó a Dios que lo dejase entrar y Dios le dijo que no.
solamente se la dejó mirar desde lejos. Pero Moisés, cuando se halló en 3:2, viendo que el pueblo desobedecía y viendo que Dios dijo que no iba a ir con ellos hasta allá, Moisés le dijo al Señor: Señor, si tú no vas con nosotros, déjanos acá. O sea, no nos metas en la tierra prometida, pero si tú no vas, yo no quiero ir. ¿Se ve? Porque Moisés amaba más a Dios que la tierra prometida. Cualquier creyente que sea creyente va a ser abierto siempre a la palabra. Siempre. Y va a estar abierto para aprender. Si tú no tienes argumento para refutar algo, créelo, hermano. Y si tienes argumentos, defiéndelo. Pero no vayas en contra de algo que la palabra dice que es así. Si usted va a 2 Corintios 13, dice el apóstol Pablo: en el versículo 8, ¿estamos allí? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad. O sea, si yo soy creyente, creyente es alguien que cree que esta palabra es de Dios y con temor y temblor la busca. ¿Tú crees que yo voy a estar en esa tontería? Ay, no, aunque no sea así, ¿Tú crees que yo voy a correr para quedar de último? Yo corro para ganar. Nadie que se inscribe en un maratón corre para perder. No sé si fuiste tú o qué persona me hizo esa pregunta una vez, porque hay un corredor no sé si es Bolt que se llama, que está ahorita, un negrito que no pierde con nadie. Y cada vez que corre, sobrado les gana. No sé si fuiste tú que me hizo esa pregunta. Oye, eso no saben que van a perder. Y yo les dije: bueno, pero es que ellos corren porque ellos esperan ganarle. ¿Se ve? Ellos no corren para llegar de último, nadie corre para llegar de último. Ellos saben que él es el más rápido, pero corren. Y si le gano a este, ahora el más rápido voy a ser yo. ¿Es o no es? Nadie corre para perder. Pero tristemente hay personas que se acercan a Cristo y corren para perder, porque no saben a quién se han acercado. Y dice Hebreos, donde leímos que si la palabra dicha por medio de ángeles, entendemos que fue la palabra dicha por Moisés, porque se le mostró en el monte, no como dicen los testigos de Jehová que era Dios, no, era un ángel el que hablaba con Moisés y era la voz de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Sí. El ángel le dio la palabra a Moisés y todos los que desobedecieron, Dios les dio justa retribución, dice el apóstol a los hebreos. Dice ahora: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos o desechamos una salvación tan grande que la anunció primeramente el Señor? Esto fuera cualquier cosa si habláramos el Señor de la esquina, el Señor esto, pero ahí está una palabra kurios, que es una palabra griega que habla el dueño, el amo, el todopoderoso. ¿Se ve? Entonces está hablando de que el dueño anunció la salvación, el amo. Dice que él es el autor y consumador de la fe, el apóstol a los hebreos. Entonces mira esto. Cuando dice que una salvación primeramente anunciada por el Señor y confirmada por los que oyeron, está diciendo que si tú descuidas eso, ¿qué te va a pasar si aquello Dios le dio duro y era simplemente un ángel? ¿Qué te va a pasar a ti si tú desechas al mismo Dios? Qué cosa tan tremenda. Y hay personas que se acercan a esta palabra y están jugando con Dios, como que creen que Dios va a ir a suplicarle. Y es tremendo, porque cuando Dios pone la mano, yo sé cómo es. ¿Y sabe por qué sé cómo es? Por cuando leo a Jonás, que se devolvió a hacer lo que tenía que hacer al momento después de estar al borde de la muerte. Es tremendo. Y son cosas, porque a veces pensamos que cuando Dios nos envía su palabra, Dios espera de nosotros: bueno, si tú quieres. No. Por algo en el Éxodo 20 se escribe los mandamientos de Dios. Dice las sugerencias de Dios. No. Las exhortaciones de Dios. No. Los mandamientos. Y sabemos lo que es un mandamiento. Cuando nos mandan, sabemos que el que nos manda tiene autoridad.
¿cierto? Dios no pide por favor, Dios manda. Y suene como suene, dice que Él es el déspota. Y no se use mal la palabra, porque Él es el todopoderoso. Él es el que tiene la potestad. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender. Y por eso somos buenos discípulos. Por eso queremos aprender, porque sabemos que aprendemos de Él. Es así. Y eso es lo que nos bendice. Porque aunque otros no lo crean, nosotros llevamos ese tesoro y sabemos que es un tesoro porque lo creemos, ¿no? Y lo más grande de esto, que no importa si el mundo completo no los cree, porque yo veo un profeta como Elías, él solo, y le diciéndole al Señor que todos los profetas lo habían matado y solamente él había quedado. ¿Qué veo grande yo en ese profeta? Que haya quedado aún él solo. Todos habían desechado al Señor. Él le dice a un pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? A todo un pueblo. Qué tremendo. Y habían 450 profetas del otro Dios y él era el único profeta de Dios. ¿Qué puedo yo ver en ese hombre? Que era precioso la palabra de Dios, los mandatos de Dios, esos hechos de ese Dios para él eran preciosos y lo había creído, por eso los hablaba. Por eso Dios después lo usaba. Porque Dios no usa a alguien porque Dios, ay, qué bonito, porque le cree. Dios usa a alguien porque le cree. Y solamente eso necesitamos, creerle. Cuando le creemos, nuestra vida cambia porque nosotros mismos queremos cambiarla. Él sabe que no podemos, pero el simple querer agrada a Dios. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y eso es lo más tremendo. Dice Pablo a los Romanos, en Romanos 4, que al que hace, al que obra, su fe no le es contada como justicia, sino como deuda. Pero al que cree le es contada como justicia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas, o sea, Dios nos tiene que pagar por lo que hacemos. Pero todo lo que hay debajo del cielo es de Él. Él no tiene por qué pagarle a nadie si tenemos un problema con nuestras obras. Pero si creemos, dice el apóstol a los Hebreos en Hebreos 11, que el que se acerca a Dios es necesario que le crea y que crea que Él está allí, porque Dios premia a los que le buscan, los premia. Y esa es la diferencia. Nosotros los creyentes entendemos que lo que hace es premiarnos, porque nada nos lo merecemos. No merecemos su favor, por eso es gracia. No merecemos porque el hombre está inclinado al mal, Dios lo sabe. Y nosotros mismos lo sabemos. El que es un santurrón sí dice que no, yo soy bueno, pero ni él mismo se cree eso. Ni él mismo se lo cree. El que lee la palabra dice: yo sé que el único bueno es Dios. Es así. Y cuánto más lo sé que el mismo Jesús estando con nosotros dijo a un joven rico: no hay otro bueno sino solo uno, Dios. Qué tremendo. Es la palabra que nos ha llegado, por eso la creemos. Por eso somos creyentes. Otra de las, que es cortica, otra de las cosas que vemos mucho hoy para reforzar estas cosas que sacan fuera de las escrituras, pero las hacen doctrinas. Hoy muchas personas gritan: yo te bendigo. Ya no se dice Dios te bendiga. Ahora se dice yo te bendigo. ¿Sí? A mí me han regañado literalmente. Hermano, ¿cómo que Dios te bendiga? Usted es bendecido. Ya usted no tiene que decir Dios te bendiga. Tú eres bendecido. Y Dios le bendiga, hermano. Soy terco. ¿Por qué? Porque no es lo que Él dice, es lo que Dios dice. Y esa es la diferencia. En Números 22, en número 6, ahí está la bendición del Señor, la bendición sacerdotal. Está en número 6, versículo 22. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué pondremos sobre las personas?
el nombre de Dios. Por eso digo, Dios te bendiga. El Señor te bendiga. La iglesia primitiva decía, la paz del Señor Jesús sea con ustedes. La del Señor Jesús, no la mía. Pablo decía, no la mía. Que no lo dice literalmente, pero está diciendo, la paz del Señor Jesús sea con ustedes. ¿Por qué? Porque la de Él no tenía valor. La que tiene valor es la de Dios. Si yo te digo, yo te bendigo, te pongo mi nombre sobre ti. ¿Quién soy yo para bendecirte? Ahora sí digo, Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Jesús bendiga tu día. ¿Será que va a haber bendición? Claro que sí. Porque la bendición que estoy poniendo sobre ti es la de Dios. Ahora quedas tú en lo que le crees a Dios. Y esa es la diferencia. Pero son doctrinas que están metidas y muchos van tras ellas. ¿Por qué? Dice Dios, mi pueblo es llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Y por qué no lo tienen? Porque lo desechan. Porque yo no creo ser el único predicador. Hay muchos predicadores de la palabra, pero de esta verdadera palabra, porque Jesús dice, y este evangelio del reino será predicado en el mundo. No dice el evangelio de los testigos de Jehová. No dice el evangelio de la Biblia trinitaria, no. Este evangelio del reino será predicado en el mundo para testimonio a las naciones. Este evangelio. Y este es el evangelio que nosotros predicamos. ¿Cuántos textos citamos hoy? Textos de la palabra. Dios habló porque es su palabra, no yo. Su palabra. Por eso decimos que el Señor habla. Porque es su palabra la que se expresa. Se podemos decir con toda confianza, el Señor nos habló, porque escuchamos su palabra. Si fue otra cosa, ustedes leyeron en su Biblia. Ahora, si aparte de mi boca los engañó también sus ojos, yo creo que hay un problema grave, ¿cierto? Pero qué bueno cuando presentamos argumentos en la Biblia. Por eso es muy bueno ser discípulos, hermano. Aprender. Necesitamos aprender. Y a eso Jesús nos llama, a crecer. Cuando nos sentamos con humildad y estamos dispuestos, siendo abiertos, Dios nos bendice, nos enseña, nos instruye. Porque dice que Jesús hablaba a las multitudes, pero solamente a sus discípulos les declaraba aparte todas las cosas. Tremendo. Esa es una verdad para nosotros. Si nos sentamos y somos duros, Dios nos resiste. Pero si somos abiertos, Dios nos abre el corazón, así como hizo a Lidia allá en Filipos. Y estuvo atenta a todo lo que Pablo hablaba. Qué bendición. Vamos a darle gracias al Señor.